comenzar con la lectura del libro de Ruth. Estamos en los últimos 2 capítulos ya. Habíamos visto la otra vez, la primera vez que nos juntamos, habíamos visto las decisiones que nos alejan de Dios, como la familia de Noemí se terminó yendo ahí a la tierra de Moab, habiendo tomado una decisión de no quedarse y esperar hasta que el Señor volviera a bendecir al pueblo de Israel. Después vimos la segunda parte, la historia de Boaz, cómo era el trato que Boaz tenía con su gente, ¿no? Con sus empleados, con la gente que lo conocía del pueblo de Israel, el impacto que había producido en la vida de Noemí, que Noemí había pasado 10 años y todavía seguía recordando que ese Boaz era un Boaz activo, era un Boaz que estaba dispuesto a hacer las cosas y a hacerlas bien. Y hoy nos toca ver los últimos 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y esta última parte lo hemos titulado así con una forma sencilla. Yo le había puesto la unión de Ruth y Boaz, pero en realidad tiene que ver con la formación de un hogar, ¿sí? Ahí en el capítulo 3, versículo 1 dice: después le dijo su suegra Noemí, hija mía, dice, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Sí, y el concepto de hogar en ese lugar, buscando por ahí un poquito las palabras originales, tiene que ver con un matrimonio, con un hogar, con un lugar de quietud, con un lugar de reposo. ¿Sí? Y si bien hoy nosotros entendemos, por lo que dice la sociedad, que hay muchos estilos de hogares y de familias, el concepto de hogar que Dios tiene justamente es contracultural, porque habla justamente acá de 2 personas, un hombre y una mujer, para formar ese hogar. Y lo importante que es la esencia de tener un hogar bien formado, ¿sí? Hoy vamos a ver las cosas que fue haciendo tanto Ruth como Boaz para llegar a un matrimonio bien consolidado, un matrimonio que estuviera bien parado en las cosas del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a muchas de las cosas que hacemos las hacemos así a medias, o no tomamos la dimensión de lo importante que es formar una familia en Cristo. Y formar una familia en la voluntad del Señor para que después sea realmente de bendición para las personas que integran la familia y para aquellos que van a venir como son nuestros hijos. Y la primera de las cosas que vamos a ver, vamos a leer el capítulo 3, el 4 no lo vamos a llegar a leer, pero vamos a tener unas consideraciones más. La perlita esa del final, como el extra que siempre solemos sacar, que sacamos en el capítulo 1 y el capítulo 2, hoy lo vamos a sacar del capítulo 4 y no del 3. Así que vamos a leer el capítulo 3, que es cortito. Después dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí el que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió sus pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a los pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía?
Y ella le contó todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Dije recién que había dos cosas, ¿sí? Dos personajes que digamos ahora nos van a eclipsar todo el comentario del capítulo 3 y capítulo 4. Pero vamos a empezar con Ruth, porque Ruth menciona dos cosas que ella hace acá, y la primera de ellas es que Ruth escucha los consejos u obedece el consejo. Ustedes se dieron cuenta en el versículo 5 que ella dice, y él respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿Sí? Hasta ahí la primera parte. Pero después la segunda parte sería, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra, como dice, le había mandado. Es importante entender que hay dos cosas que hace acá Ruth. El primero, en el versículo 4, ella valora el consejo. ¿Sí? El consejo que ella recibe. Su suegra, como sabía y conocía todo lo que estaba pasando a su alrededor, y sabía cómo se movía la cultura donde ellos estaban, y sabía lo que Dios pedía para establecer este pacto, este nuevo matrimonio en la familia de ellos, le había dicho cómo tenía que actuar. Entonces ella escucha el consejo. Y uno puede decir hasta ese momento, qué bueno, una mujer que se abre para escuchar un consejo. Nosotros a veces nos vienen personas que nos dicen, mira, me parece que esto lo podría hacer de esta manera, o nos dan un consejo cómo deberíamos actuar ante tal circunstancia, ante tal situación. Yo creo que a cada uno de ustedes por particular les he enviado un Google Docs, como se dice, un documento de Google, que habría una gran pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que decía Biblia versus psicología? Y una de las cosas que tiene como base la psicología es que uno no puede aconsejar a las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta ante los problemas están en cada persona para enfrentar esa situación. Y ustedes fíjense que si hubiera sido las respuestas que están dentro de la persona, Ruth no tendría que haber escuchado a su suegra cuando su suegra le dijo, andá y acostate los pies, para que hagamos las cosas bien. Le tendría que haber dicho, déjame que yo lo hago como lo hacía en la tierra de Moab, o como me enseñaron mis padres, o como yo pienso que es mejor. En la época de los jueces había una frase que decía que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no buscaban el consejo de Dios. No estaban dispuestos a buscar en la palabra del Señor qué es lo que el Señor tenía para decir para que cada uno pudiera actuar. Entonces lo primero que encontramos de ella es que ella escucha el consejo. Pero hasta ahí es una parte de la obediencia, porque la segunda parte de la obediencia es aplicar el consejo. Y uno mira el versículo 6, versículo 6 dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ya no estaba la suegra al lado de ella. No fue la suegra con ella. ¿Qué le dijo la suegra? Anda, vestite vos sos la que tenés que ir, vos sos la que tenés que hablar, vos sos la que tenés que presentarte, vos sos la que tenés que estar ahí a los pies de vos. Y ella podía haber escuchado a su suegra y decir, sí, tenés toda la razón. Y había entrado a la era y decir, bueno, a ver vos, vení, vos sos mi pariente, vos tenés que hacer estas cosas. Y ella no fue y dijo eso, no hizo eso. No se fue en contra del consejo. ¿Qué hizo ella? Aplicó el consejo que su suegra le había dado. Y la pregunta es, ¿cómo somos nosotros realmente cuando nos dan un consejo? ¿Somos de guardar el consejo? ¿Somos de escuchar cuando nos aconsejan? Ya sea de cualquier cosa que nos hablen, que nos lleven a la persona de Cristo. Porque hay consejos y consejos, ¿no? Porque hay consejos que te pueden apartar de las cosas del Señor. Como uno encuentra los ejemplos, ¿se acuerdan de la vida de Roboam? Cuando a Roboam le tocó ser rey, ¿y qué hizo? Dice que primero lo que hizo fue pedir consejo a ¿quiénes? A los que habían estado gobernando con su papá. Y ellos le dijeron, mirá, tenés que servir al pueblo en una sola palabra. Y sin embargo, cuando va, no quiso escuchar ese consejo y toma el consejo de sus pares, los jóvenes que se criaron con él, que se habían criado en la realeza, no sabían lo que era la necesidad, no sabían lo que era trabajar, les pregunta a ellos, ¿y ellos qué le dijeron? No, vos no le sirvas al pueblo, vos seguís sirviéndote ¿de quién? Del pueblo. Y tomó ese consejo, y ese consejo lo llevó a quebrar el reino de Israel. ¿Te das cuenta? Hay consejos que realmente nos acercan a los propósitos de Dios y hay consejos que no nos acercan a los propósitos de Dios. Mira un ejemplo. Libro de Proverbios, el capítulo 5.
Vamos al libro de Proverbios, ahí el capítulo 5, porque es una historia muy vívida ahí en el Proverbios capítulo 5. Tal vez la hayan leído, tal vez no, pero ahí dice ahí cuando comienza la amonestación contra la impureza, ¿sí? Y hay un ejemplo que pone ahí a lo largo del capítulo 5 hasta el versículo 1 al versículo 14. Déjeme que ponga mi machete por acá, así me acuerdo. Ahí está. Y dice así, cuando uno lee todo, dice, vamos a leer el versículo 1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclino tu oído. Fíjate lo que dice el versículo 2, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y comienza a explicarle todo cómo se manejaba una mujer que realmente estaba fuera del propósito de Dios, una mujer que se manejaba con una doble intencionalidad para conseguir un propósito. Y él pasa todos los versículos, versículo 7, y fíjate lo que dice ahora. Ahora pues, hijo mío, oídme. Vuelve a decirle, y no apartéis de las razones de mi boca, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final. Versículo 11, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, como dice, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y ahora dice las consecuencias, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Un testimonio hacia afuera del pueblo de Israel y un testimonio hacia adentro del pueblo de Israel. ¿Por qué cosa? Por no escuchar el consejo. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido si Ruth no hubiera escuchado el consejo en ese momento que su suegra le estaba diciendo cómo debía encarar la situación? Y tal vez la pregunta no sería esa, la pregunta sería, ¿cómo somos nosotros cuando a nosotros se acercan a darnos un consejo? ¿Capaz de escuchar? ¿Capaz de decir, sí, tenés razón, pero cuando estoy solo, como Ruth, poder actuar de otra manera? Y decir, bueno, ahora ya está, ya no estoy bajo la mirada de que me está diciendo las cosas y voy a tomar esta actitud. Mira Dios que no seamos así, que seamos realmente personas que escuchamos el consejo, como Ruth decidió hacer, como dice acá, conforme a lo que su suegra le había dicho. Segunda característica de Ruth, ¿sí? Muy conocida, volvamos al libro de Ruth ahí para poder sacar otra cosita más con respecto a Ruth. Y dice el capítulo 3 y el versículo 11, dice, ahora pues, dice, salud, y salud otra vez, ahora pues, dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres, como dice, ay, mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Yo acá puse el segundo punto, Ruth era conocida por su valor. Cuando entró en el capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes del versículo 19? Todo el pueblo se alborotó. ¿Y qué decían? Pobrecita Ruth, pobrecita Noemí. Miren todo lo que le pasó, miren cómo llegaron al pueblo de Israel, sin nada, sin esto, sin aquello. Ellas mismas decían, Noemí decía, no me llamen Noemí, llámenme hermana, porque estoy pasando la mano. Y sin embargo, en este capítulo, ya no encontramos esa situación de caos, o esa situación de dolor, o esa situación que los apremiaba. Acá dice otra cosa vos. Vos dice, eres una mujer virtuosa. Y yo noté acá un par de cosas que se van a encontrar en la vida de ella. Primero principal, capítulo 1, versículo 16 y 17, si lo quieren anotar, dice, su amor y su compromiso. Porque ella se juega por su suegra, es decir, yo me voy a quedar donde estás vos, voy a tomar el Dios que vos tenés, voy a creer en ese Dios y encima me voy a mudar con vos a vivir como vives en tu tierra. Primera cosa, el amor y la constancia de Ruth. Segunda cosa, la constancia. El otro día hablamos de esto, ¿se acuerdan de esa capacidad de que a pesar de que todo le había pasado mal, ella siguió adelante? La tercera de las cosas, en el capítulo 2 y versículo 2, la humildad y lo trabajadora que era y lo respetuosa que era. Cuando ella va a la era, ¿se acuerdan que ella no va? Y dice, che, déjenme trabajar acá porque la ley dice. Y ella dijo, pidió permiso,
si podía cosechar junto con las mujeres que estaban recogiendo la siega. Pidió permiso, el respeto por las otras personas. Otra cosita más de ella, responsable, capítulo 2, versículo 18 del 19. Otra cosita más, capítulo 2, versículo 23, su fidelidad, su lealtad. Capítulo 3, versículo 5, lo que vimos recién, su obediencia. Capítulo 3 y versículo 10, su sumisión a la ley de Dios. Ella podía haber hecho como recién te dije, podía haber optado por hacer las cosas como se hacían en el Moab. Y mirá, fíjate qué clara que la tenía vos, porque dice, podías haber hecho como las chicas jóvenes, que van en busca de chicos jóvenes, que la pasan bien, que son ricos, o que son pobres, pero son personas que realmente les gustan, y sin embargo ella decidió sujetarse a la ley de Dios como Dios le había dicho que tenía que hacer las cosas, como le había enseñado su suegra. La tercera de las cosas, capítulo 3 y versículo 18, su paciencia. Porque la suegra le dice, bueno, esperate porque vos se vas a poner las pilas para hacer las cosas. Esperá a ver qué es lo que hace él. Pero él seguro que lo va a hacer lo más rápido posible. Su paciencia. Y su otra de las cosas, capítulo 3 y versículo 10, que lo anoté acá, sus valores eternos. Porque ella dijo, fue y se postró a los pies y dice, tú eres mi pariente cercano, el único que me puede redimir. Y uno va buscando justamente la palabra virtuosismo y llega al capítulo 31, es inevitable. Llegar al capítulo 31 del libro de Proverbios y encontrar toda la descripción que hace de una mujer virtuosa. Ahora, me impacta esto de ella. ¿Cómo podría decir vos cómo cambió el testimonio de ella delante de toda la gente? Una mujer de valor. Una mujer que había llegado como una desconocida, una forastera, una persona con todas las calamidades que le había pasado en la vida, y sin embargo decía vos, eres una mujer virtuosa. La pregunta es, ¿qué dice muchas veces la gente de nosotros? Todos llegamos como desconocidos del camino del Señor. Si bien conocidos por Él, pero el mundo no nos conocía. ¿Y hoy qué dice con respecto a nuestra vida? Nuestro testimonio, nuestro trabajo. En el caso de nosotros con los chicos, nuestros alumnos, ¿qué dicen de nosotros como maestros? Pues los chicos se dan cuenta quién es el maestro que labura y quién es el maestro que no labura. Vos preguntás a los chicos y te dicen, no, este sí y este no. Algunos, como los más chiquititos, puede ser que todavía no se den cuenta, pero los más grandes sí. Los compañeros de trabajo que también dicen, no, este labura, no, este no labura, este viene acá y la pasa bien. Incluso en los laburos que cada uno de nosotros tenemos, la gente nos ve, nos mira, nos observa. Hoy nomás estando en el súper, en un ratito que fuimos a un negocio acá en el centro, le dice, estaba un exalumno mío, grande ya que estaba atendiendo ahí, y le hice una broma, y el otro chico que estaba ahí me escuchó y me dice, ajá, dice, con que eso le enseñamos a los chicos después. Y bueno, yo le había dicho, me estaba vendiendo el fiambre, le digo, uy, qué suerte que te vale, ahora salgo, le digo. Pero se lo dije como una inocencia, una broma, porque era mi exalumno. Y el que estaba atendiendo me dice, eso le está enseñando a los chicos en la escuela. Me casó en el acto, me diciendo, ¿qué es lo que estás diciendo con tu boca? La gente nos observa, la gente nos ve. Y tal vez él ni debe saber que soy cristiano, el chico que estaba ahí, el alumno sí, pero el otro que estaba atendiendo ahí no. Pero ¿qué dice la gente que nos ve a diario? Mis vecinos. Todos tenemos vecinos, atrás, adelante, al frente, y la gente habla de nosotros. La gente nos mira, qué hacemos, cómo nos hacemos. Mujer de virtud, sí. Un hombre de virtud, un hombre de palabra. Son cosas que uno a veces se tiene que preguntar, y no porque estemos pendientes de lo que la gente dice, sino para saber si yo estoy viviendo conforme a la verdad. Hay algunas cosas que me llamó la atención en el libro de Jueces, cuando uno de los jueces toma el mando por poder y mata a sus hermanos, ¿se acuerdan ustedes? No me acuerdo quién fue el que salió vivo, Elimelech fue el que salió vivo. Bueno, uno de los que salió vivo dijo algo cuando se paró y habló a todo el pueblo que lo había puesto como rey a su hermanastro. Dijo, si habéis obrado con verdad y en integridad, el Señor los bendiga. Y ese es el principio. Obrar con verdad, el modelo de la palabra del Señor. Y con integridad si lo estoy haciendo totalmente. O si lo estoy haciendo para quedar bien con alguien. O si lo estoy haciendo realmente por el Señor. Es un principio que a veces no nos preguntamos nosotros, pero la gente
quiere ver en nosotros que hay una diferencia, que nos manejamos con la palabra, no con el concepto del mundo, pero que somos íntegros. Mujer virtuosa, decíamos recién la vida de Ruth. Y para no ser menos, vamos a terminar viendo con vos. Vos, el hombre prudente. ¿Qué significa ser prudente? Bueno, yo anoté algo acá, una definición que entre la mezcla de lo que dice el diccionario y lo que dice los conceptos de prudente en la Biblia, dice así: ser cuidadoso en la manera justa, de hablar, la manera de actuar y de hacer las cosas. Distinguir, puse yo acá, entre lo bueno y lo malo. La Biblia habla en el libro de Proverbios 18 veces con palabras que hablan sobre la prudencia y comparaciones de la prudencia. Hombres prudentes, la comparación entre la prudencia y el insensato, entre sabio y el insensato, lo hace en el libro de Proverbios. En el Nuevo Testamento se menciona varias veces la palabra prudencia, pero la primera de ellas, una de las primeras de ellas, se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 2, cuando habla de los ministros, cuando habla de los líderes de la iglesia. Vamos a leerlo, porque habla sobre los hombres, habla sobre las mujeres y sobre los jóvenes. Tito capítulo 2 y versículo 2. Tito 2, 2. Primera de Tito, no, eso no existe. Tito 2, 2. Dice así, enseñanza de la sana doctrina. Dice, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y dice ahí de los ancianos, que sean sobrios, serios y prudentes. ¿Sí? Prudentes. Primera de las cosas, se lo menciona a los ancianos de la iglesia. Segundo, ahí nomás, capítulo 2 y versículo 5. Vamos a leer del versículo 4 para entenderlo. Del versículo 3, perdón. Las ancianas, ¿sí? No está hablando de pastoras, ¿sí? Es el término anciano de una mujer mayor. Tal vez sea la esposa justamente del anciano. Dice, asimismo, sean reverentes de su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser, ¿cómo dice? Prudentes. O sea que no solamente lo tienen que vivir, sino que lo tienen que transmitir. Que sean prudentes, castas, cuidadosas. Bueno, sigue hablando allí. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sí? A los jóvenes. Y ahí justamente está hablando de nuestra generación. No está hablando justamente de la generación porque está hablando de nuevo, de fresco, dice el original cuando usa la palabra ahí, nuevo y fresco. Y creo que nuevo y fresco, varios de los que estamos acá no estamos tan nuevos y tan frescos. Pero está hablando justamente de la juventud, ¿sí? A que también tienen que ser prudentes, a saber manejar los tiempos de Dios, a darse cuenta cuando las cosas son buenas y cuando las cosas no son buenas. A veces no, como cristianos, siempre estamos pendientes si es malo o si es bueno. Y a veces ya no tenemos que pensar si es malo o si es bueno. Lo que tenemos que pensar es si realmente nos conviene. Si realmente es conveniente para mi vida, si va a ser de beneficio, si me va a ayudar en mi vida espiritual, en mi carrera hacia la eternidad, o si la decisión que voy a tomar, ya sea por un trabajo, por una persona, por una actividad, por un hobby, por lo que sea que quiera hacer, me va a acercar al pie del Señor o me voy a terminar alejando. A veces siempre estamos preguntando si es bueno o malo, y a veces no tenemos que preguntar si realmente es conveniente para mi vida. Dice acá, ¿cuáles son las 2 razones prudentes que hizo vos? Vamos a verlo ahí, volviendo a Ruth. Vamos ya, nos queda pocos. No quiero decir que vamos terminando, porque cada vez que vamos terminando me extiendo 15 minutos más. Así que no lo voy a decir. Pero 2 cosas que hizo vos para ser un hombre prudente. Versículo 11. Dice ahí, capítulo de Ruth 3:11. Ahora pues, dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo, dice, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Versículo 13, pasa aquí la noche, y cuando se dé día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta mañana. ¿Por qué era prudente vos? Primer punto que estamos acá, que vamos a verlo. Primer punto que estaba acá. Vos hizo
las cosas bien. Hizo las cosas bien. El otro día, cuando estábamos con los jóvenes, hicimos hincapié en este pasaje, porque muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, especialmente cuando estamos hablando de noviazgo, muchas veces no hacemos las cosas bien, como Dios quiere que las hagamos. Vos se tomó el atrevimiento de decir, vamos a hacer las cosas bien. Yo puedo redimir, dice, pero hay alguien que está antes que yo. Él podía haber salteado y decir, bueno, yo te voy a redimir, ya está. ¿Para qué le vamos a decir a la otra persona que te tiene que redimir? Voy a tomar yo la iniciativa para quedar como bueno. Y él dijo, no, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas y entender cada vez que nosotros nos acercamos al Señor. Que tenemos que hacer las cosas bien. Que tenemos que hacer las cosas de una manera correcta, de una manera sabia, sensata. Uno ve al Señor, capítulo 1 del libro de Génesis, y termina el versículo 30. Lo anoté acá para no ir a buscarlo. Capítulo del libro de Génesis, a ver si lo anoté bien, sí, capítulo 1 y versículo 31. Que Dios construyendo, como dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y no dice bueno solo, bueno y en gran manera. O sea que las cosas que hizo Dios de crear el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y poner al hombre en el último día, ponerlo en ese lugar para descansar en el séptimo, es porque todos los pasos previos los fue haciendo con sabiduría para que cuando el hombre se presentara, estuviera en condiciones de lugar. Entonces, si el Señor hace las cosas bien, vos nos pone el ejemplo, dice, vamos a hacer las cosas bien. Quédate acá esta noche, pero mañana vamos a solucionar el conflicto. Hay que hacer las cosas bien. Cuando hacemos una cosa para la iglesia, cuando hacemos un ministerio, un servicio, hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo así nomás. Hay que saber que lo estamos haciendo para el Señor y Dios espera que nosotros hagamos las cosas bien. Mirá lo que dice Mateo capítulo 7 y versículo 24. Mateo capítulo 7 y versículo 24. Termina el sermón del monte y el Señor Jesús se sienta y les dice a cada uno de los que estaban escuchando. Capítulo 7 y versículo 24. En el 5 comienza, en el 7 termina. 7:24 dice, cualquiera pues que oyeres estas palabras y las hace, la compararé a un hombre, como dice, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y después dice, pero cualquiera, versículo 26, que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato. Entonces Dios está diciendo, te estoy dando toda la ley, te estoy dando la nueva revelación de la ley, porque vos encontrás capítulo 5 hasta el capítulo 7, oíste que fue dicho, mas yo digo, oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya cometió un homicidio en él. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mire a una mujer, el Señor estaba diciendo, te he dicho todo cómo te tenés que manejar. Ahora está en vos que lo hagas bien o lo hagas mal. Está en vos que lo hagas bien y lo hagas mal. Una persona sensata. Y ni a hablar del capítulo, no lo vamos a buscar, capítulo 25, versículo 1, cuando habla de las mujeres, ¿se acuerdan? Las vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. O sea, uno tiene la capacidad, Dios te da la oportunidad de que vos escojas hacer las cosas como Él dice que las tenés que hacer, o escojas las cosas, hacerlas como vos querés hacerlas. De ahí se basa la prudencia y la sabiduría, de hacer las cosas bien. Primera de las cosas, entonces, vos hizo las cosas bien. Segunda de las cosas, lo vimos la otra vez, versículo 18 del capítulo 3. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, dijo. Y ahí veíamos la segunda de las cosas, la diligencia para hacer las cosas bien. O sea, que no solo tenemos que tener la prudencia para hacer las cosas conforme a lo que Dios dice, sino no esperar en el tiempo. Hacerlo lo antes posible. Hacerlo en el momento que el Señor nos revela. No en el momento que digamos, bueno, en vez de obedecer este año, voy a esperar un par de años para cumplir lo que el Señor me está pidiendo que haga. Yo me acuerdo, y no es una crítica como hacia mis padres, ¿no? Yo también lo veo de su preocupación como papá para que termináramos una carrera. Cuando tenía 11, 12 años,
por ahí acepté a Jesucristo yo. Y se me había puesto la idea de bautizarme a los 12, a los 13. Entonces de mi casa me dijeron, no te bautices, porque en el momento que te bautices, te vas a tener que comprometer con la iglesia. Y vas a tener que estar sirviendo, vas a tener que estar trabajando. Me dijo una gran verdad, pero no era justamente lo que me tenían que haber aconsejado. Porque en el momento que uno ya acepta a Jesucristo, ya nace el compromiso ahí para hacer las cosas como Dios quiere. Y postergué desde los 12 o 13 hasta los 18 el bautismo que tenía que haber hecho con tiempo cuando era más chico. ¿Qué te quiero decir? Que a veces le ponemos tiempo al Señor. Le decimos, Señor, sí voy a obedecerte, pero espérame hasta que haga esto. Te voy a seguir, Señor, pero espera que termine con esto otro. Te voy a servir, Señor, en esto que me estás pidiendo. Voy a dejar este pecado, pero espera que yo haga esto para poder hacerlo. ¿Saben qué? El Señor nos pide que seamos diligentes. Cuando habla de pecado y cosas que tenemos que abandonar, es en el momento. Es en el momento que lo tenemos que dejar. No postergar los tiempos a ver cuándo es el momento que lo vamos a hacer. Así que seamos sabios en esto para que nosotros podamos escuchar el consejo de Dios y hacer las cosas en tiempo y forma. Y vamos a terminar con la perlita, ¿sí? Vieron que la perlita es una pequeña enseñanza extra a lo que venimos diciendo. Está en el capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y la perlita se la vamos a poner hoy al pariente, al fulano, ¿sí? Acuérdense de cómo se llama la persona. No, ¿cómo se llama el pariente? El del capítulo 4. El fulano. ¿Sí? Acuérdense del fulano. Capítulo 4 y versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones, ¿sí?, ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de sus tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí, dice, hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, dice, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo, dice, después de ti. Y acá está la frase monumental. ¿Qué dijo él? Él respondió, yo redimo, yo me hago cargo de esta situación. Bien, versículo dice 5. Entonces replicó vos, el día que compres la tierra de mano de Noemi, debes tomar también a Ru, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Qué bonito, fulano, Claro, al principio, hasta el versículo 5, versículo 4, él vio la parte económica. Y dijo, bueno, acá voy a acrecentar mis bienes. De tener esta heredad, voy a pasar a tener la heredad de Noemí y todo lo que yo tenía. Y dijo, está bueno el negocio, porque mi heredad va a crecer, mis cosas van a crecer. Pero cuando le dijo que tenía que hacerse cargo de Ruth, dijo, no, paren, hasta acá no me llego porque mi heredad se va a dañar. Y lo que estaba diciendo él es que primero no se quería hacer cargo de tener hijos con Ruth. Segundo, no quería compartir su herencia, porque si salía un heredero de la familia, justamente Ruth, la herencia que él tenía era más grande, pero iban a ser manos que la tenían que compartir. Entonces él decide no participar y decir, no, ¿sabes qué? Yo me corro a un lado y redimí vos. Hacé vos uso de mi derecho. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Sí? La perlita acá. Que muchas veces deseamos los privilegios, pero no las obligaciones. Muchas veces como cristianos, en la vida cristiana queremos privilegios, pero no queremos las obligaciones. Y acá uno puede poner, ¿no?, un montón de cosas con respecto a esto. A veces puedo querer tener una familia comprometida con el Señor,
pero yo no estoy comprometido con el Señor. A veces puedo esperar que mis hijos amen la Biblia, pero no me ven leer la Biblia a mí. A veces puedo estar queriendo que venga gente nueva a la iglesia, pero no le hablo ni siquiera le entrego un folleto a una persona. A veces puedo estar orando por aquellos que están dejando de venir, pero nunca les mando un mensaje. O sea, el privilegio de decir, qué bueno que estemos todos juntos, pero no la obligación de llamarlo aunque sea para preguntarle cómo está. Así nos pasa muchas veces. Queremos la parte que nos conviene, la parte que no es buena para nosotros, pero no la parte que nos responsabiliza. Y termino con un pasaje más. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 6. Un poco para reflejar esto que venimos hablando ahora. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 6. Dice así: el labrador, para participar de los frutos, o sea, de los beneficios, o sea, de la cosecha, ¿qué le tiene que hacer primero? Tiene que trabajar primero. Dice ahí, debe trabajar primero. Y aquí con esto terminamos. Quiere realmente el Señor que nos haya a nosotros, no como este fulano, ¿sí? ¿Sí? No como este fulano que realmente vio el negocio al principio, pero después cuando supo que tenía que comprometerse, decidió correrse a un lado y decir, no, yo no quiero hacer esta parte porque me compromete a mí. Si hoy el Señor te está mostrando que lo podés servir, que tenés el privilegio de acercarte, que tenés el privilegio de servirle, hacelo bien. Hacerlo como dice acá la palabra del Señor, sabiendo que primero hay que trabajar. Antes de participar de los frutos, le dice ahí el labrador, primero tiene que trabajar. Primero hay que ponerse a laburar. ¿Queremos tener edificio? ¿Quién no quiere tener el edificio de la iglesia? Pero va a llegar un momento que nos vamos a tener que poner a laburar. Y vamos a tener que poner de nuestras ofrendas. Y vamos a tener que poner de nuestro tiempo, tal vez de nuestro descanso, de nuestro fin de semana, tal vez de una actividad en la semana. Vamos a tener que poner tiempo. ¿Pero queremos eso? Sí, queremos eso, pero en el medio hay un proceso de trabajo que todos tenemos que hacer. Entonces terminamos esta historia de la mejor manera, porque Ruth termina ingresando en la genealogía del Señor Jesús, termina siendo pariente cercano también de David, y aunque nosotros digamos, ¿cómo puede ser que un extranjero entró de esa manera? Es la manera en que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. A pesar de que estemos en una tierra lejana, Él nos trae su familia, nos trae su propósito y nos da la oportunidad de servirle. Pero ¿cómo quiere que hagamos las cosas? Que las hagamos bien, que las hagamos de una manera prudente, que las hagamos diligentemente, pero también, como dice aún ahí al final, no solamente participando de los privilegios, sino también de nuestras responsabilidades delante del Señor. Con esto terminamos y vamos a orar, agradeciendo al Señor que nos ha permitido ver en estos 3 encuentros parte de lo que la enseñanza del libro de Ruth tiene para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta noche que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver cuán bueno ha sido con la desgracia, Señor, en la vida de Ruth, en la vida de Noemí. Al final de la historia tuvo un final feliz. Y Padre, nosotros podemos también estar viviendo este tipo de vida, a veces con golpes que nos da la vida, la salud, de las cosas que nos pasan, a veces con cosas que tú permites que en nuestra vida estén erosionándonos, pero Padre, sabemos que al final, el final de la historia es un final feliz, porque tu palabra dice que nos vas a venir a buscar, y al buscarnos, Señor, estaremos ya, como decía Pablo, para siempre con nuestro Señor. Pero Padre, antes de participar de ese privilegio, antes de participar de esas glorias eternas, tenemos un trabajo que hacer en este lugar. Ayúdanos, Señor, a hablarle a las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a discipular a las personas que están a nuestro alrededor. Aquellos que van llegando creyendo en el Evangelio. Y Padre, que cada uno de nosotros nos demos cuenta de cuántas bendiciones tenemos en Ti. Pero también, Señor, nos llamas a cumplir un deber de trabajar para la gloria de Tu nombre. Bendícenos, Señor, y gracias te damos por este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.